bandera de la celeste tierra, sus trampas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. En donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, un abrazo. Feliz Año Nuevo. Gracias por sintonizarnos. Gracias por tomar su tiempo y escuchar la palabra de Dios. Si usted anda trabajando, de igual forma, escuche, anda caminando, también está conduciendo y ya regresa de sus vacaciones para su casa y alistarse para trabajar. Pues que Dios le bendiga, véngase con cuidado y escuchando la palabra de Dios. Muy bien. A continuación voy a explicar que busque allá en el libro de Salmo 90, en donde voy a tener la lectura solamente un solo versículo, Salmo 90. Si usted ya tiene esta porción, enfoque su vista en Salmo 90 y el versículo 12. Y dice la palabra de Dios de esta manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón sabiduría. El tema: 4 elementos para un año nuevo. 4 principios. Hay más, pero en esta ocasión consideraremos 4 solamente y espero que sea de bendición. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias en esta hermosa mañana por darme la vida. Gracias por darme esta bendición de compartir tu palabra. Hace 8 días no andaba muy lejos de la casa, pero hoy te doy gracias porque una vez más quiero ser bendición para todos mis hermanos, para todas mis hermanas, para todos mis amigos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. En tus manos dejo todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amados, considero que en los tiempos en que estamos viviendo, hemos dejado por un lado las Escrituras. Hemos abandonado el canon sagrado. Nos ocupamos en todo lo que es moderno, todo aquello que es muy atractivo, aquello que ahora nos ha conquistado, y nos estamos olvidando lentamente la palabra de Dios. Y creo sinceramente que todos los cristianos debemos tener nuestra prioridad. Debemos poner en primer lugar las Sagradas Escrituras. Después de ella, que vengan todo lo demás. Pero creo, y lo digo sin temor de equivocarme, como jóvenes, mujeres y hombres, ancianos y ancianitas, hoy solamente le dan más importancia ese artefacto que nos ocupa, que nos sirve para comunicarnos, nos atrae, nos ha robado el tiempo, y para la palabra no hay. Y por eso yo quiero mencionar 4 cosas en esta mañana, bajo este tema que ya anuncié. Número 1, el aprendizaje de la palabra de Dios. Cuando
pensamos sobre el aprendizaje de la palabra de Dios, estamos pensando en el estudio, tener tiempo, apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Necesitamos apartar un tiempo para que Dios hable con nosotros, para que Dios nos instruya, para que el Señor nos indique qué tenemos que hacer. El Señor está dispuesto para educarnos a través de su palabra de Él. Pero no tenemos tiempo para ello. Andamos desorientados. Pero hoy estamos estrenando año, estamos estrenando mes. Es importante dedicarnos en el aprendizaje de la palabra de Dios. Porque cada uno de los que estamos, los que conocemos a Cristo, es interesante, es importantísimo, fundamental instruirnos en ella. Porque de lo contrario, en este año nosotros no vamos a crecer, no vamos a superarnos espiritualmente, estaremos estancados. El año que pasó, es muy probable, hicimos promesas y empezamos muy bien, pero a medida que el tiempo fue transcurriendo, nosotros también nos fuimos olvidando lentamente de lo que habíamos prometido y se concluye el año y nuestras promesas, nuestros propósitos, proyectos no se realizaron. Necesitamos como cristianos practicar la palabra de Dios. Este es un detalle que hemos descuidado a todas luces. Salmo 119 nos exhorta, le exhorta a usted, me exhorta a mí y a todos. Salmo 119 dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. Escuche y lea claramente conmigo este pasaje. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos entonces el aprendizaje de la palabra todos los días. Y nosotros podemos tener esta palabra, esta porción de las Escrituras, este cartucho que tanto se necesita tenerlo para quemarlo cuando se ofrezca, cuando el diablo se atraviese y nos ponga tentaciones, dudas, etcétera, etcétera. Es el momento cuando nosotros podemos expresar, podemos recitar, podemos pronunciar esta palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El aprendizaje es la memorización, es fijar en la memoria alguna cosa. En este caso, la palabra de Dios, aprender de memoria es importante. Hoy es el momento para que trace una meta y diga, yo quiero ahora sí en este año aprender la palabra de Dios. No importa cuán difícil sea, pero hay que aprender. Sería una meta, un propósito sensacional, estupendo. Pero ¿qué se necesita hacer? Necesita disciplina, necesita entrega. Sí, no solamente estar pensando estas cosas. En Mateo
En el Evangelio según San Mateo capítulo 4, la palabra de Dios nos dice de esta manera. San Mateo capítulo 4 y el versículo 4 dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entendió, hermana? ¿Entendió, hermano? ¿Entendió, señorita? ¿Me está entendiendo, joven? Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano no debe vivir solamente de la tortilla, de los tamales, de los sándwiches. No, sino de toda palabra. No solamente el hombre va a vivir de su café, de sus tés, de la coca, etcétera, sino de la palabra de Dios, que es más aprovechoso. Pero esto se ha descuidado. Esto se ha olvidado. Le hemos dado importancia a otras cosas que sí sirven. Yo no estoy diciendo que no. Pero no deben estar en primer lugar como la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, 11, dice la palabra del Señor así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, mire, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de estos cristianos? Que todos los días se ocupaban en escudriñar, en buscar las sagradas páginas de la Biblia para crecer, para tener conocimiento, para ser fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Es importante, amados hermanos, el aprendizaje de la palabra, pero estoy tan seguro, y lo digo sin temor de equivocarme, que el año que ya pasó, que ya quedó en historia, muchos de los cristianos no aprendieron ni un solo versículo. ¡Qué triste! ¡Qué triste que haya cristianos estériles que no demuestren interés en la palabra de Dios! Solamente se dan por bien servidos, ir a la iglesia, abrir la Biblia, en los pasajes que el pastor, el predicador cita, y después que se termina el servicio se cierra la Biblia y nada más del aprendizaje. ¡Qué triste! Eso es vivir una vida cristiana en decadencia, y por eso los cristianos son bien raquíticos. Sí, por eso los cristianos son bien molonquitos. Por eso están desnutridos espiritualmente. El aprendizaje de la palabra de Dios. Usted dice, hermano, yo no tengo tiempo, yo trabajo. Yo le entiendo, amigo, le entiendo, hermana. Yo le entiendo que usted tiene hijo, tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos, tiene que trabajar. Yo entiendo. Sí, yo no vivo en otro mundo donde usted vive. Yo también tengo todos esos detalles, me enfermo, tantas cosas. Pero déjeme decirle, esto es muy importante. Tenemos 8 horas para trabajar. Eso es importante. Todos nosotros trabajamos. Tenemos 8 horas. Tenemos 8 horas para dormir. Pero también tenemos 8 horas para hacer cualquier cosa. Para ir a la tienda. Sí. Para estar en un cumpleaños. Para hacer cualquier cosa. Para ir un rato al campo a rodar allá el balón. En este tiempo, en esas 8 horas, tenemos tiempo, suficiente tiempo para tomar la Biblia, para sentarnos y aprender la palabra del Señor. Pero muchas veces dice, es que yo no tengo tiempo.
¿Cómo que no? Sí hay tiempo. Saber administrar nuestro tiempo, ser buenos mayordomos. Amados hermanos, esto lo que les voy a decir no es vanagloria. Quiero que sea una bendición para ustedes. En el año 2021, diciembre de 2021, me propuse para el siguiente año 2022 repasar 400 versículos todos los días, hermanos. Y es difícil, hermanos, es difícil porque a veces se enferma, a veces uno tiene compromisos, andar en otras partes, a veces se complica, hermanos. Llegó enero y arrancamos a todo lo que da, y así nos fuimos, y gracias a Dios, el 31 de diciembre del año pasado, 2022, pude decirle, Señor, gracias porque me diste salud, me diste vida y terminé. En ese mismo momento, cuando terminé mis versículos, llamé a mis yernos, llamé a mi esposa, llamé a todos mis nietos y les dije, vengan, aquí está la mesa, siéntense, quiero hablar con ustedes. Yo ya tenía sus tarjetitas. Cada uno de mis nietos que saben leer, le dije, aquí les dejo esta tarea para este año. Los espero en la Semana Santa y quiero que me traigan todos estos versículos memorizados. ¡Qué bendición!, ¿no? No, yo no les di tantos versículos, pero sí les di una cantidad de versículos. Sí se puede. ¿Quién dice que no se va a poder? Claro. Entonces el aprendizaje de la palabra de Dios es fundamental en cada vida, en cada cristiano. Fundamental. Número 2, la aplicación de la palabra de Dios. Oh, amados hermanos, necesitamos nosotros como cristianos aprender la palabra, pero también la vamos a aplicar la palabra en nuestra vida. Hay un versículo, se encuentra en Esdras capítulo 7, versículo 10, y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Esdras nos enseña la palabra de Dios, se preparaba en la palabra. Pero no solamente esto, Esdras practicaba la palabra. ¿Qué es lo que encontramos en esta porción? Que él aplicaba la palabra de Dios en su vida, porque dice, porque Esdras había preparado su corazón. Cada hermano, cada hermana en este año nuevo necesita preparar su corazón, darle un aseo a ese corazón para que esté dispuesto a recibir la aplicación de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de aplicación, estamos pensando la adaptación, el esmero, el cuidado, la atención, la perseverancia. Cada cristiano debe tener en la palabra, sobre la palabra de Dios, y que lo aplique. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si usted va a la iglesia y dice que tiene a Cristo, obviamente puedo entender, tiene la palabra. Pero no solamente tiene la palabra en sus manos, que usa para cuando va a la iglesia en la lectura, sino tiene la palabra en su corazón. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La aplicación de la palabra es fundamental en la vida de cada cristiano. En San Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, joven? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué significa? La aplicación. Muchas veces el cristiano anda mal, anda un poco chueco, anda desnivelado, anda desorientado. Es el momento para aplicar la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1:22 dice, no solamente hay que ser oidores de la palabra, no solamente ser hombres y mujeres que escuchen, no hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra, hacedores. Cuando el cristiano es hacedor, sabe ejecutar la palabra, sabe aplicar la palabra en su vida, cuando comete un error, cuando hay dudas en su vida, cuando hay un sinfín de problemas y aplica la palabra de Dios, esto es darle atención a las escrituras, sí, tanto que hace falta. Hoy el cristianismo estira por cualquier rumbo, jala por cualquier rumbo. Los cristianos ahora se encuentran desanimados, no quieren absolutamente nada. Pero tomemos el ejemplo de este gran hombre llamado Esdras. Sí, Esdras se preparaba, se instruía, aprendía, se alimentaba de la palabra. Después, cuando hacía todas estas cosas, ahora se dedicaba a practicarla, a vivirla. ¿Cuánto tiempo falló, querido hermano, en el año que pasó? Y no tomó en cuenta, no buscó la palabra. ¿Por qué en este año? ¿Por qué en este año usted no pide perdón, no le pide perdón a Dios por este gran descuido? Usted vivió desmotivado. Hoy, en este año, debe vivir motivado, practicando siempre la palabra del Señor. En Salmo 1, este salmo me fascina mucho. Si usted tiene Biblia, por favor, quiero que busque este salmo. Salmo 1 y el versículo 2 nos enseña la palabra de esta manera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar, querido hermano, significa reflexionar. Sí, significa considerar. Meditar significa rumiar. ¿Cuánto tiempo usted no hizo esto en el año que pasó? Pero estamos a tiempo, mientras se tenga vida, mientras se tenga salud, mientras que tengamos una buena visión. Hoy es el momento de empezar a rumiar. Por eso dice Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleítese cuando usted estudia, cuando usted aprende la palabra de Dios, que haya un regocijo enorme, que haya un encanto. Pero muchas veces no sucede esto. Qué triste. Pasamos rematando el tiempo en otras cosas que no vale absolutamente nada, no nos beneficia en lo espiritual. Deseo de todo corazón a todos los que me están sintonizando en estos momentos que tomen nuevos bríos, planes para este año, apegarse más en la palabra de Dios. Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
En vez de que usted tenga su pantalla ahí, viendo alguna novela, alguna película, algún deporte, mejor abra la Biblia y verá que usted será bendecido, será prosperado. Usted será totalmente distinto al final de este año si Dios le permite concluirlo. Pero es importante la aplicación de la palabra de Dios en su vida. Usted no ha administrado bien, no ha administrado correctamente su tiempo. Abra la Biblia y en ella va a encontrar en donde dice aprovechando bien el tiempo. Aplique la palabra, ¿sí? Aplique esta palabra en su vida. Tal vez usted no fue fiel a la iglesia el año que pasó. Pero si usted abre la Biblia, encontrará aquel versículo que dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aplique esta porción, aplique esta palabra en su vida y usted será totalmente distinto, será diferente. Lo que se falló en el año pasado, esta vez, haga todo lo posible para adorar a Dios y para que usted se supere. Es importante. Número 3. La asistencia con el pueblo de Dios. La asistencia con el pueblo de Dios. Oh, amados, en los tiempos que estamos viviendo, el gran pretexto de los cristianos es la pandemia. Esa pandemia dejó huella. Muchos ya no quieren ir a la iglesia. Muchos se han olvidado de ello. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? En Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice así. Escuche o lea lo que dice Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Para muchos no ha permanecido el amor fraternal. Hoy está distanciado. Existe ese divorcio. No existe esa conexión, esa comunión. Y eso es demasiado triste. Entre más se están alejando, se están enfriando. Tal vez piensan muchos de los cristianos, no es importante estar en la iglesia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es importantísimo. Mire, quiero que busque allá en Hechos capítulo 3. Versículo 1 dice la palabra de Dios así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Una vez más, la palabra del Señor nos enseña que Pedro y Juan también iban juntos a la iglesia, al templo. ¿Por qué? Hebreos 13, 1 dice, permanezca el amor fraternal, porque esto es importantísimo. En Hechos 3, 1, vemos que Pedro y Juan iban juntos al templo. En el libro de Salmo 122 dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Sí, necesitamos motivarnos los unos a los otros, que no exista este distanciamiento, que no exista este descontacto, sino todo lo contrario. Necesitamos hoy más que nunca estar unidos. Esto es fundamental, pero se ha descuidado los tiempos. Porque el cristiano se enfoca en otras cosas en donde no hay beneficio espiritual.
en el libro de Hechos 2, pero el versículo 47 dice la Biblia, escuche o lea conmigo. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, quiero que escuche esto, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? Según su Biblia, en el templo. Sí. En tercer lugar, la asistencia con el pueblo. Esto es importantísimo. Pablo les escribe a los hermanos de Corintios y les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es lo que se requiere ahora, más que nunca. Ahora se requiere la unidad, nada de divisionismo. La asistencia con el pueblo de Dios es importante. Pero saben, amados hermanos, hay algunas cosas que está perjudicando ahora entre los cristianos. ¿Y saben qué es lo que perjudica mucho también? El trabajo. El trabajo. Muchos de los cristianos no van a la iglesia por el trabajo que tienen. Tal vez usted estará diciendo: hermano pastor, usted no va a suplir mis necesidades, usted no me va a dar para atender mi familia. Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermano. Por supuesto que no, hermana. Yo no le voy a dar. Pero sí voy a decirle, si usted pone en primer lugar el trabajo, escuche, es un pecado. Es un pecado. Y yo no estoy diciendo que no es bueno trabajar. Es bueno, la Biblia nos enseña. En Génesis, Dios ordena que el hombre trabaje. A lo que yo estoy diciendo, que la Biblia enseña, poner en primer lugar el trabajo, y en segundo término, Dios, es un pecado. Y no puede decir: este trabajo que tengo es una bendición de Dios. No. Si usted dice: yo no voy a la iglesia porque voy a trabajar tiempos extras, eso no es una bendición, es una maldición. Quiero que entienda que la Biblia dice en Salmo que Dios tiende mesa en el desierto. Quiero que tenga esta convicción, esta seguridad. Quiero que usted aprenda que Dios va a suplir sus necesidades si usted pone en primer lugar a Dios. Esto se lo digo por convicción. La asistencia con el pueblo de Dios es importantísimo. Sí, no vale la pena interponer el trabajo. Quiero que entienda, amada y amado hermano, en primer lugar es Dios, y todo lo demás será por añadidura. Cuando hablamos de asistencia, estamos pensando ser un espectador, ir a la iglesia, ir a adorar, agradecer con toda la gente que está ahí en la iglesia. Porque dice la Biblia: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, para cantar juntos, para adorar a Dios juntos, para darle honra, para exponer mis peticiones, mis problemas, para traer otros problemas, otras peticiones para orar. Pero se necesita la armonía, se necesita la comunión. Pero cuando la existencia con el pueblo de Dios se divorcia, hay problemas muy serios, muy difíciles. En cuarto lugar, la anunciación de la palabra de Dios. Estamos hablando ahora de la proclamación, de la predicación del evangelio.
Cuando hablamos de anunciación, estamos pensando de una noticia, estamos pensando de una proclamación, de proclamar. Quiero que entienda, amado hermano, que usted desde que conoció a Cristo, siendo mujeres y hombres, somos heraldos, ¿sí? Somos los heraldos de Dios, somos los heraldos de Cristo, es decir, somos los mensajeros. Necesitamos nosotros, amados hermanos, anunciar el Evangelio. Y aquí también encuentro una decadencia para muchos. Es un detalle de verdad muy fuerte entre muchos los cristianos. Los cristianos piensan que no salen a evangelizar porque no tienen el don. El salir a las calles a evangelizar no se trata de don. Es un compromiso, es una responsabilidad de cada uno de los cristianos. Y el que dice no tiene don es flojo, porque no quiere salir a evangelizar. O es flojo o vergonzoso, o tiene miedo, no quieren que lo critiquen, no quiere tener problemas. Sí, y el que dice no es mi don, no ha entendido lo que la palabra del Señor nos enseña. Oh, amados hermanos, en Hechos capítulo 8, escuche lo que dice Hechos capítulo 8 y el versículo 40. Dice la palabra del Señor así: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe, dice la palabra de Dios, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. Hermanos, gracias a Dios que nosotros aquí en nuestra región no tenemos persecuciones. Pero los cristianos primitivos tuvieron persecuciones. Muchos de ellos perdieron la vida. Sí, perdieron sus casas, perdieron todo. Aún en medio de estos problemas, ellos no descansaron, siempre iban predicando la palabra de Dios porque sabían que esto era importante. Ellos entendían que Cristo les había dicho en un principio: ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 5, versículo 42, hay otro pasaje que debe ser de motivación, debe ser de bendición para nosotros. Hechos 5:42, la palabra de Dios dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que usted no ha salido a la calle a repartir una literatura? ¿Cuánto tiempo lleva ya que usted no ha salido a la calle a compartir su testimonio? Yo sé que hay cristianos muy sinceros, y muchos de ellos han muerto, se han ido con el Señor. Dejaron esta tierra, dejaron este mundo. Pero nunca, escuche bien, pero nunca ganaron un alma para Cristo. Qué triste. Y estoy tan cierto que hay muchos ahorita cristianos que tienen años de conocer a Cristo y nunca han ganado un alma para el Señor Jesucristo. Eso es tristeza, eso es vergonzoso. Necesitamos nosotros anunciar la palabra de Dios. Marcos es un versículo bastante conocido, pero se lo voy a leer. Si usted tiene Biblia, lea conmigo Marcos capítulo 16. Marcos 16 y el versículo 15 dice el Señor así: y les dijo: id
por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted no tiene boleto o boletos para que tome un avión y vaya a Italia a predicar, a España. No. No tiene esta oportunidad a que usted se embarque en un avión y vaya a Europa a predicar, o a África. Cuando dice ir por todo el mundo, bueno, usted vive en su colonia, ahí predique. Ahí la gente también está perdida, ahí la gente vive sin Cristo. Hay mucha gente que vive sin Cristo, está perdida, está muriendo, se va al infierno. Vaya y predique ahí. En la calle donde vive, ahí debe de predicar el evangelio. Entonces, no hay ningún problema para que nosotros anunciemos la palabra de Dios. Todo está en que usted quiera y usted comprenda lo que Dios, lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. La gente se está perdiendo. ¿Qué necesita hacer? Levántese, vaya y predique, no hay pretextos. Y no diga que no tengo tiempo. No diga que no tengo don. Es su responsabilidad. Cada cristiano tiene su responsabilidad de predicar. Pero qué tristeza. Qué tristeza. Pasan años. Tras años. Tras años. Del cristiano le entra la palabra por un oído y se le escapa por el otro. Se hacen los sordos, los desatendidos, los incomprensibles. Necesitamos ya ponernos en marcha. El tema, 4 elementos para un año nuevo. Número 1, el aprendizaje de la palabra de Dios. Número 2, la aplicación de la palabra de Dios. Número 3, la asistencia con el pueblo de Dios. Y número 4, la anunciación de la palabra de Dios. ¿En cuál de estos 4 se encuentra usted? ¿Por qué no pone en marcha estas cosas en este nuevo año? Levántese, anímese. Dios lo está esperando y Dios le va a bendecir. Queridos amigos y hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y vayamos viviendo para Cristo. Vayamos viviendo para Dios en este año. Incline su rostro, vamos a orar para concluir esta enseñanza. Señor, te doy muchas gracias en esta hermosa mañana por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Bendice el pueblo que escuchó este mensaje. Bendice el programa Canto del Gallo. Bendice a mi hermano Hugo, quien está dirigiendo, quien está llevando la batuta de este programa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. La vive la bandera de la celeste tierra, sus ramas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, La Voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui rey.